hay diferentes tipos de digestión celular, ¿sí? Los lisosomas pues son los principales en su tipo. Y dependiendo de la célula de la que estemos hablando especializada, pueden realizar una digestión extracelular mediante exocitosis. Exocitosis pues es algo parecido a la endocitosis, que es otro tipo de transporte, ¿sale? Un ejemplo sencillo es el acrosoma del espermatozoide. Lo vamos a ver más adelante, la estructura de un espermatozoide, que a final de cuentas este acrosoma es un lisosoma, sí, pero dependiendo de la célula, pues recordemos que reciben diferente nombre. En el caso de este es un lisosoma especial que va a hacer posible la fecundación. Sin ese acrosoma o ese lisosoma especial, obviamente no se puede llevar a cabo la fecundación, ¿sale? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque al momento del contacto con la zona pelúcida del ovocito va a inducir una reacción acrosómica. ¿Qué es una zona pelúcida? Bueno, es una membrana externa que tiene el óvulo ya cuando está en su etapa de maduración y que el espermatozoide tiene que llevar suficiente energía para poder atravesarla. Si no logra atravesarla, pues obviamente no se lleva a cabo la fecundación, ¿sale? Entonces va a llevar liberación de varias enzimas hidrolíticas que van a facilitar el paso del espermatozoide. Entonces obviamente el acrosoma tiene que estar en un buen estado para poder llevar a cabo esta reacción acrosómica, ¿vale? Ya posteriormente a esto, que entró el espermatozoide, pues sabemos que es la fusión con el ovocito y empieza el proceso de fecundación, ¿vale? La digestión intracelular de sustratos también puede ser mediada por lisosomas y que puede ser de dos tipos, puede ser heterofagia o autofagia. Estos dos también son un tipo de transporte que vamos a ver cuando veamos transportes de masa molecular grande. El primero, que es la heterofagia, se refiere a cuando los sustratos que se digieren van a provenir del exterior celular o bien del lado extracelular de la célula, ¿sí? Y que entraron a la célula por medio de endocitosis o fagocitosis. En el caso de autofagia, hablamos de cuando las células digieren los propios componentes celulares, que pueden ser organelos dañados, mitocondrias dañadas, partículas de la membrana dañadas. Cualquier tipo de esas cosas van a ser autofagia, ¿sí? La autofagia también lo podemos llamar como un proceso de autodigestión, mediante el cual las células van a fagocitar sus propias estructuras. ¿Para qué? Pues para que no estén estorbando dentro de la célula y puedan ocasionar algún daño futuro. Ahora, ya habíamos mencionado que había diferentes patologías o enfermedades que se relacionan con las disfunciones de los lisosomas, ¿sí? ¿Por qué con la disfunción de los lisosomas? Bueno, pues porque hay alteraciones en la actividad de los mismos. Si estos dejan de funcionar, obviamente van a desencadenar una enfermedad, puede ser crónica o degenerativa, ¿vale? Las podemos clasificar en dos grupos, dependiendo del origen de esta alteración. El primero puede ser, por ejemplo, alguna ruptura de algún lisosoma, pues ¿qué es lo que va a desencadenar? Va a ocasionar que no haya una adecuada digestión en la célula. Ejemplo, una enfermedad que se conoce mucho es la gota, ¿no? ¿Qué es la gota? Bueno, pues cuando hay muchísimos cristales de sal o de urato dentro del cuerpo. Esos cristales de urato, el lisosoma se encarga de sintetizarlos o de digerirlos. Obviamente, en el momento de que el lisosoma esté roto, no va a poder llevar a cabo bien la síntesis de este tipo de cristales, por lo cual estos se van a ir acumulando dentro de la célula y va a ocasionar que tanto el lado epitelial interno que da hacia la luz del cuerpo, pues obviamente se ve inflamado, ¿no? Y eso ocasiona que pues las personas que tienen gota se les empiecen a hinchar los pies, las manos, incluso a veces hasta la cara, ¿sale? Ahora, hay otra enfermedad que esta sería la segunda clasificación, que son causadas por acumulación o almacenamiento excesivo dentro del lisosoma. Estas casi siempre son hereditarias, no son como tal como las primeras, que es rotura del lisosoma. Esta casi siempre es hereditaria, es de muy baja incidencia. Con esto me refiero a que pues no se dan muchos casos, ¿no? Es más bien como de 1 de 100. En siempre va a faltar una o más o varias enzimas lisosómicas que ya dijimos que son de tipo hidrolasa,
van a faltar para la degradación de macromoléculas, que las macromoléculas ya las vimos, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿sí? Esto obviamente va a caer en una acumulación progresiva del sustrato pues del que estemos hablando, ¿no? Puede ser cualquiera. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Bueno, pues van a depender mucho de la enzima que se ve afectada. Casi siempre dan lugar a cuadros neurodegenerativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden empezar como en fallos en la marcha, que es en fallos en el caminar. Pueden empezar las personas a desvariar, pueden empezar a tener falta de conciencia, no pueden recordar las cosas, ¿sí? También en anomalías cutáneas, oculares o óseas, esos son algunos por mencionarlos. Y hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Fabry. Esta está causada por un déficit de la enzima alfa-galactosizada. Se origina por un defecto que es genético también y está localizado en el cromosoma X. Esto pues obviamente explica la mayor incidencia en varones, ¿no? Porque sabemos que el cromosoma X es el que pertenece al varón. Por lo tanto, este tipo de enfermedad siempre se da más en los varones. Igual no es de mucha incidencia, no en muchos casos, pero en los pocos casos que se dan, pues las manifestaciones clínicas son, por ejemplo, ardor en las palmas de las manos, disminución en la sudoración, son intolerantes al calor, no pueden hacer ejercicio, empiezan a aparecerles manchas rojas en la piel. Y por ejemplo, cuando se ven el ombligo o la rodilla, tienen también muchísimas manchitas rojas, pareciera como cierto sarpullido, ¿no? Lo cual es muy raro verlo en ese tipo en el caso de la rodilla, que es una articulación, o el ombligo, que es una zona cutánea muy sensible, ¿sale? También puede haber algún fallo renal, alguna opacidad de la córnea, pueden dejar incluso hasta de ver en los casos que ya estén muy avanzados, y es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Pero en un diagnóstico temprano, pues obviamente como todo ya lo sabemos, se podrían controlar los daños o podríamos aprender a controlar un poquito la enfermedad, ¿sí? ¿El tratamiento en qué consistiría? Bueno, pues consistiría obviamente en suministrar alguna enzima, la enzima que esté fallando, y administrarla adecuadamente, ¿sí? Hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher. Esta es una lipidosis que tiene pues 3 presentaciones clínicas o 3 variaciones diferentes, y cada una pues tiene su diferencia de acuerdo a qué tan severa es y a qué grado de afectación del sistema nervioso tiene. Esta es una enfermedad que pues afecta directamente el sistema nervioso. Para ser un poquito más específicos, ¿qué afecta? Bueno, pues los cerebrósidos, ¿no? Que dijimos que los cerebrósidos también pertenecen a un tipo de clasificación de los lípidos que se encuentran en las células. Estos cerebrósidos se les puede añadir un grupo azúcar o glicolizarlos y se les llama glucocerebrósidos, ¿sale? Entonces, al momento de que la célula tenga un déficit de glucocerebrósidos, o bien que la enzima glucocerebrosidasa deje de funcionar, se va a ver desencadenada la enfermedad o bien la patogenia, ¿sale? Tiene una afectación principal en el sistema nervioso central, que el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, el mesencéfalo y por todos los nervios craneales. Obviamente, al estar afectados los nervios craneales, la persona puede dejar de moverse absolutamente, puede llegar en demencia y espasticidad hasta los 10 años de edad. ¿Okay? También es una enfermedad muy poco común. Todas estas que menciono son muy poco comunes, pero pues como te mencioné son hereditarias, ¿sí? Entonces se puede dar el caso 1 de 100.